línea de investigación es la historia regional y hago también etnohistoria. La época en la que laboro es la época novohispana, desde hace muchos años. Tengo como 40, 50, yo creo que 50 años laborando como historiadora. Mi formación partió en la Universidad Autónoma del Estado de México. Realicé la carrera de historia, hice ahí maestría y posteriormente me fui a la Universidad Complutense de Madrid, donde realicé un primer doctorado. Y posteriormente regresé al Colegio de México, donde hice mi segundo doctorado. Mi primera tesis que realicé en la licenciatura fue del mundo prehispánico. Me marcó mucho una persona a la que también laboró con nosotros, pero que ya está en el Tlalocan, o sea, allá arriba, la maestra Chahuita, Rosaura Hernández. Ella me dirigió mi primera tesis y fue sobre el mundo prehispánico. Posteriormente, al irme a España, seguí con los estudios, me involucré en la historia de la educación y con estudios del siglo XIX, de la primera constitución en educación en el Estado de México. He dirigido y coordinado muchos estudios sobre estos aspectos, sobre todo una historia general del Estado de México, con el doctor Manuel Miño, que le hicimos, es como nuestro bestseller. Esta historia general o historia ilustrada también del Estado de México son 6 volúmenes muy grandes que, como ustedes los conocen, y que han marcado la pauta para el estudio de la historia de nuestra región. También, tengo algunas investigaciones sobre diferentes municipios específicos, sobre Toluca, sobre Metepec, es un pueblo a quien le tengo mucho cariño, se puede decir, sobre el sur del Estado de México. Esto nos hace comprender lo que es nuestra realidad. Uno entiende cómo es la formación de un pueblo y de acuerdo a sus orígenes, uno sabe qué pueblos provocan más problemas o qué pueblos son más guerreros. Y les digo que me encantó una frase que vi en el Museo de Jerusalén del libro. Decía: hay que conocer el pasado, vivir el presente y tener fe en el porvenir. Y yo creo que los historiadores eso hacemos. Conocemos el pasado, vivimos el presente al hacer nuestras investigaciones y sobre todo, todas nosotros tenemos fe en el porvenir y fe en nuestro país o en lo que estamos haciendo. He elaborado en esta institución desde hace 36 años. ¿Por qué el colegio apenas va a cumplir 35? Preguntarán ustedes, pero yo me vine un año antes para fundar esta institución. Soy cofundadora junto con el profesor Omar Martínez Legorreta. ¿Cómo escogimos la sede? Una ex hacienda del siglo XVII. ¿Por qué llegamos ahí? Porque el gobierno del Estado de México, el gobernador, que era Alfredo del Mazo, nos dio carta blanca para que buscáramos el lugar adecuado. Primero fue hacienda, después fue seminario de los cordimarianos, después fue Universidad del Valle de Toluca y después el Colegio Mexiquense. Siendo la presidenta de la institución, me aboqué a vincularme con la comunidad porque la hacienda está en 2 municipios, porque queríamos que la gente del alrededor de la hacienda de nosotros, del Colegio Mexiquense, no nos viera como intrusos, sino que nos viera parte de ellos. Los primeros trabajadores son oriundos de alrededor. Cuando empezamos en el Colegio Mexiquense con don Fernando Rosenzweig, Manuel Miño, la maestra Rosaura Hernández y yo, empezamos haciendo una breve historia del Estado de México para ver en donde había algunas lagunas que no se habían llenado. Pues me vinculé con muchos investigadores del extranjero y los traíamos. Si a ustedes les ha costado trabajo, les está costando trabajo, ¿se imaginan a una mujer
que empezó en los años 70 a laborar como historiadora, han sido muchas las barreras. Primero, desde nuestra formación, desde mi formación. A los hombres en Toluca, que soy de este lugar, de Lerma, de la Real Nobilísima Ciudad de Lerma, los envían a estudiar a la Ciudad de México. A las mujeres no. A las mujeres nos teníamos que quedar en Toluca, en el seno familiar. Así es de que cuando yo pude obtener mi primera beca para irme al extranjero, yo estaba encantada, tenía 24 años. Me tocó vivir todos los avatares de la época de Franco. Pues ya se imaginarán qué difícil fue, porque no teníamos correos, no teníamos teléfonos, las becas no llegaban, incluso se quitaron. Cuando se fundó el Colegio Mexiquense también, qué difícil fue. Yo, por ejemplo, nunca me dejé someter, o sea, era contestona y me enfrentaba. Eso abrió el camino para que se nivelaran los sueldos de nosotros, de las mujeres, con respecto a los hombres. En el ámbito de profesional sí es difícil para decir, aquí estoy. Qué importante es que las mujeres tengamos voz, no solamente el voto, tengamos voz y podamos decir que de acuerdo a nuestras investigaciones o a nuestra manera de pensar es lo que estamos haciendo. Del Estado de México en la época novohispana. Ahí hay todavía muchas cosas que hacer por regiones. El norte del estado, el sur, la parte del Valle de México. Publicamos fuentes, y yo estoy publicando fuentes para la historia del Estado de México, documentos que los paleografiamos. He formado un seminario desde hace 6 años sobre santos, devociones e identidades. Estamos haciendo un rescate de estas fiestas tradicionales de los pueblos. Empezamos con un grupo muy pequeño y fue un proyecto que elaboramos el doctor Gerardo González Reyes. Han estado trabajando con nosotros varias instituciones donde sus alumnos están investigando estas identidades. Por ejemplo, de Perú tenemos gente, de Colombia también se nos han unido. Publicamos y los libros están teniendo una salida muy grande. Ya llevamos 2 libros, está uno en prensa, 3 y otro que ya va a entrar, 4 libros. Ahorita estoy trabajando la encomienda de Jilotepec en el Estado de México. Me ha afectado en el sentido de que me gusta ir al colegio, a la institución. Le tengo mucho cariño a mi institución. Desde que dejé la administración, una de las cosas que recobré fue mi estudio, mi biblioteca, mi casa, y le estoy disfrutando mucho. Y a mí la pandemia me ha permitido esto, valorar más esta soledad acompañada que siempre he tenido y que tuve desde que era niña, que me gusta mucho a pesar de ser de una familia muy numerosa. Eso es lo que extraño. Esas comidas con los jóvenes, esas comidas con mis colegas, en donde intercambiamos puntos de vista o nos criticamos en el buen sentido de todo. Tengo mucha fe en el futuro y en el futuro de nuestra institución, del Colegio Mexiquense, que va a seguir produciendo y dando brillantes y diamantes con nuestras obras.